Buenas a todos. Ya estamos aquí otro día más para traer más contenido sobre este maravilloso mundo del audio. Hoy quiero explicar cómo funciona nuestro oído según las frecuencias que estamos percibiendo y para ello traigo las curvas de Fletcher-Amundsen. Para las frecuencias que van aproximadamente de los 2000 a los 4000 Hz, nuestro umbral de audición está en unos 20 micropascales, pero las frecuencias que están por debajo y por encima necesitan de una presión mayor para que las podamos escuchar. Esto significa que nuestro oído no responde de la misma manera con todas las frecuencias. Las curvas isofónicas de Fletcher-Amundsen son una representación gráfica de cómo percibimos esas frecuencias. Lo que nos muestran es la relación que hay entre la frecuencia y la intensidad de los sonidos para que los escuchemos al mismo volumen. Según podemos ver en la gráfica, si por ejemplo tenemos un tono de 100 Hz a 60 decibelios, lo vamos a percibir con la misma intensidad que uno de 1000 Hz a 40 decibelios. Y te preguntarás, pero si el primero está a más decibelios, se supone que lo tenemos que escuchar más alto, ¿no? En principio, ya habíamos comentado que la amplitud, o sea, el volumen, se medía en decibelios, y lo lógico sería que si el primer tono está a más decibelios, lo tendríamos que escuchar con más volumen. Pero, como he comentado, nuestro oído capta de manera diferente dependiendo de las frecuencias. Por poner otro ejemplo, un sonido de 50 Hz a 20 decibelios ni siquiera lo podríamos escuchar. En cambio, otro de unos 6000 Hz a los mismos decibelios lo escucharíamos perfectamente. Bien, hasta aquí se ha entendido esto, ¿verdad? Pues ahora voy a pasar a explicar otros conceptos que están muy relacionados con este tema. Un sonido que tiene una frecuencia de unos 3600 Hz lo escucharíamos incluso por debajo de los 0 decibelios. ¿Y por qué? Pues porque aquí se encuentra la frecuencia de resonancia de nuestro oído. La frecuencia de resonancia de cualquier sistema u objeto es la frecuencia que le proporciona más facilidad para vibrar. Por lo tanto, cuando la membrana de nuestro oído escucha esa frecuencia de unos 3600 Hz, necesita menos estímulo para vibrar y por eso le resulta más fácil proporcionar sonido. Podemos decir que nuestro oído es más sensible en esas frecuencias y menos sensible en frecuencias más graves y más agudas. El umbral de audición es la mínima presión que se necesita para estimular el oído. En cambio, el umbral del dolor es el máximo nivel de presión sonora que somos capaces de soportar y se encuentra sobre los 130 decibelios. Si continuamente estuviésemos expuestos a este volumen, a la larga tendríamos muchos problemas de audición, por lo que mejor ajustarnos a unos niveles normales. Otra característica es el timbre. Como he comentado en anteriores podcasts, los sonidos no están formados por una única onda, sino por varias. El timbre va a depender de cuántos armónicos tenga ese sonido y de la intensidad de ellos. Los armónicos son las frecuencias múltiplo de la frecuencia fundamental. Son como unas frecuencias que acompañan a la principal. Con el timbre seremos capaces de diferenciar dos sonidos de igual sonoridad y con la misma amplitud y duración. De esta manera es como somos capaces de distinguir entre un piano y un violín o entre dos voces. Nuestro oído percibe el timbre
dependiendo de las frecuencias de las que está compuesto el sonido que escuchamos. Estas frecuencias se agrupan en bandas y su ancho suele ser proporcional a la frecuencia central. Las bandas pueden ser más anchas si el sonido está compuesto por más frecuencias, o pueden ser bandas estrechas si está formado por menos frecuencias. Ahora pasemos a hablar del enmascaramiento, que no es más que un sonido que tapa a otro. Fácil. Por ejemplo, cuando intentamos hablar con alguien, pero no nos escucha porque tenemos la televisión muy alta. Las frecuencias altas tienden a ser más fáciles de ser enmascaradas que las graves. Y hasta aquí llegamos hoy. Ya hemos visto algunos conceptos interesantes, así que continuaré en próximos podcasts. Un saludo y te espero en el siguiente. ¡Hasta luego!